Morí. Por unos momentos sentí que mi cuerpo se apagaba, pero lo que sucedió después fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Fui arrastrado a un lugar de pura luz, pero antes de que pudiera entender dónde estaba, una voz resonó. El momento se acerca y muchos no están preparados. Cuando miré era Él, Jesús. Su mirada era intensa, seria. Luego me mostró algo aterrador. Vi un futuro en el que la gente se vería obligada a aceptar una marca. Sin Él, nadie podría comprar, vender o sobrevivir. Vi familias separadas, ciudades sumidas en el caos y quienes se negaban eran perseguidos. Yo pregunté, ¿qué podemos hacer? Él respondió, hay un camino, pero pocos tendrán el coraje de seguirlo. La verdad que Él me reveló me dejó sin palabras. El mundo se encamina hacia un momento decisivo y la mayoría está ciega. La elección será difícil y muchos cederán sin darse cuenta. Cuando desperté, entendí. Este mensaje no era solo para mí, era para ti también. Lo que vi podría cambiar todo lo que crees sobre el futuro. Ahora te pregunto, ¿estás listo para lo que está por venir? Si esta revelación te dejó inquieto, no ignores esta advertencia. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones, porque en los próximos videos lo revelaré. Detalles impactantes sobre lo que está por venir. Haga clic en el botón de registro ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sentí cuando todo empezó a ralentizarse. Mi corazón pareció latir más lentamente y una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si me desconectara del mundo, como una vela que se apaga lentamente. El sonido a mi alrededor se volvió distante, hasta desaparecer por completo. Luego, silencio absoluto. Morí. Pero la muerte no fue el final. De hecho, fue el comienzo de algo que nunca hubiera imaginado. Lo primero que noté fue la ligereza. El dolor, el miedo y la ansiedad simplemente desaparecieron. Era como si hubiera dejado un peso atrás, pero al mismo tiempo había algo extraño. Pude ver todo, y lo más aterrador fue que vi mi propio cuerpo, inerte, sin vida. Los médicos estaban allí, corriendo, intentando reanimarme. Escuché los pitidos de los monitores, las voces angustiadas, pero nada de eso pareció afectarme. Era como si estuviera flotando por encima de todo, observando algo que ya no me pertenecía. Fue entonces cuando todo cambió. Una fuerza poderosa me alejó de allí. No era algo a lo que pudiera resistirme. Fue como si fuera absorbido por un inmenso túnel, donde no había tiempo ni espacio. Estaba cruzando al otro lado. Al principio, todo era oscuridad, pero luego comenzó a surgir un resplandor, primero débil, como una llama lejana, luego más fuerte, intensa, cegadora. Y fue en ese momento que me di cuenta, algo o alguien me estaba esperando. Una presencia se apoderó de ese espacio. Fue algo grandioso, que me hizo sentir pequeño ante una magnitud infinita. Sabía quién era Él incluso antes de verlo. La luz se expandió, revelando una silueta en el centro, y cuando Él dio un paso adelante, todo dentro de mí tembló. Jesús estaba delante de mí. Lo que más me impresionó fue su mirada. No hubo condena, pero tampoco complacencia. Él no me miró como a un extraño, sino como a alguien que conocía profundamente, en cada detalle, en cada error, en cada pensamiento secreto. Era una mirada de absoluta verdad, imposible de ocultar nada. Entonces habló. Su voz era firme, pero llena de algo que no puedo describir completamente. El momento está cerca. En ese momento, todo a mi alrededor desapareció. Éramos solo Él y yo. Y lo que vino después fue algo que nunca podría haber predicho. Él iba a mostrarme algo que cambiaría mi vida para siempre. Él estaba allí, delante de mí, y cada parte de mi ser sentía su presencia. No fue solo una visión o una sensación abstracta, era real. Pude ver los detalles de su rostro, la intensidad de su mirada, la forma en que su presencia parecía llenar todo a mi alrededor. No había sombra, solo luz. Pero esta luz no era como la del sol o la de una lámpara. Era algo diferente, casi vivo, palpitante, como si llevara en su interior un poder que mi mente humana nunca podría comprender. No sentí miedo, pero tampoco sentí consuelo. Era como si estuviera ante una verdad absoluta, desnuda y cruda, sin filtros, sin interpretaciones. Era imposible mentir, imposible ocultar nada. Ante Él todo quedó expuesto, cada pensamiento, cada error,
cada duda, cada momento de debilidad, todo estaba ahí, evidente, sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. Él lo sabía todo, y sin embargo, no había condenación en su mirada. Había algo más profundo, algo que solo podía describir como urgencia. Luego dio un paso adelante. No podía moverme. No porque estuviera paralizada por el miedo, sino porque algo dentro de mí sabía que este momento era más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado alguna vez. Fue una citación. Él no solo me estaba mostrando su presencia, quería decirme algo. Y cuando finalmente habló, su voz resonó dentro de mí como un trueno, pero al mismo tiempo como un susurro. Era como si sus palabras tuvieran un peso propio y tuvieran una autoridad que trascendía todo lo que pudiera imaginar. El momento está cerca, repitió, y en ese momento comenzaron a surgir imágenes a mi alrededor. No sabía si estaba soñando, si estaba en un lugar entre el mundo de los vivos y los muertos, o si esto era algo más allá de mi comprensión. Pero lo que vi cambió todo. Antes de mí el mundo era diferente. Vi ciudades en ruinas, multitudes caminando sin rumbo, miradas vacías, como si vivieran sin conciencia, sin alma. Faltaba algo. El mundo parecía el mismo, pero al mismo tiempo algo esencial había desaparecido. Libertad. La gente ya no compraba ni vendía como antes. Todo estaba bajo control. No había dinero físico, solo un sistema unificado, una moneda única, un poder único que lo dominaba todo. Y en el centro de todo estaba la marca. Vi gente marcada, aceptándolo como si no tuviera otra opción, pero también vi a aquellos que se negaron, siendo perseguidos, arrojados a los márgenes de la sociedad. Los llamaban rebeldes, peligrosos, amenazas al orden, pero la verdad fue diferente. Eran los únicos libres. Entonces, Jesús volvió a hablar. Lo que está oculto será revelado. El engaño ya ha comenzado. Y fue en ese momento que lo entendí. Lo que estaba viendo no era una advertencia sobre algo lejano, fue una advertencia sobre algo que ya estaba en movimiento. La revelación se desarrolló ante mis ojos como una película, pero fue real. Las imágenes que Jesús me mostró no fueron solo una visión, fueron una advertencia. Cada escena llevaba un peso que sentía dentro de mí, como si la estuviera viviendo. El mundo que conocía ya no existía. No hubo resistencia, no hubo discusión. La transformación se produjo de forma sutil, como una ola invisible que, cuando la gente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Todo parecía moderno, tecnológico, eficiente, pero detrás de ese aparente orden había un control absoluto. Vi un sistema único, donde todos estaban conectados, cada transacción monitoreada, cada movimiento registrado. Vi cómo la gente llegó a depender completamente de este sistema, sin siquiera cuestionarlo. Lo que alguna vez fue un mundo descentralizado, donde la gente tenía opciones, ahora era una estructura cerrada, sin lagunas. Para vivir en él había que someterse. No hubo más negociaciones, solo aceptación. Y luego vi la marca. No fue algo impuesto con violencia, no hubo una imposición forzada a primera vista. Era sutil, seductor, parecía inofensivo. Se presentó como la solución a todos los problemas, el camino hacia una nueva era de paz y prosperidad. La gente lo aceptó con entusiasmo, creyendo que estaban entrando en algo revolucionario, un avance necesario para un mundo mejor. Pero lo que no se dieron cuenta fue que, al aceptarlo, estaban renunciando a algo que nunca podrían recuperar. Vi multitudes haciendo cola para recibir la marca, sonriendo, aliviados, como si eso garantizara la seguridad que tanto buscaban. Era como un pase a un mundo nuevo, donde ya nadie tendría que preocuparse por el dinero, las contraseñas o la identidad. Todo estaría centralizado, todo sería fácil, pero lo que parecía una bendición fue en realidad la trampa más grande de todos los tiempos. Los que se negaron fueron marcados de manera diferente. Se les consideraba enemigos del sistema, inadaptados, un riesgo para el orden público. Vi cómo empezaron a ser perseguidos, aislados, privados de todo. Sin la marca, no existías. No podía comprar comida, no podía pagar facturas, no podía viajar, ni siquiera podía entrar a establecimientos comunes. Eras un fantasma dentro de un mundo donde todos estaban interconectados por algo que parecía inevitable. Primero, la sociedad los trataba como locos, entonces, como criminales. Al final fueron cazados,
no porque fueran violentos, no porque representaran una amenaza real, sino porque su propia existencia le recordó al resto del mundo que habían tomado una decisión, y el sistema no podía permitir que esa opción siguiera existiendo. Fue entonces cuando Jesús volvió a mirarme y dijo algo que hizo temblar mi corazón. Muchos lo aceptarán sin darse cuenta. Muchos buscarán justificaciones para lo que está sucediendo. Pero aquellos que comprendan la verdad tendrán que ser fuertes, porque llegará un momento en que la fe será puesta a prueba de maneras que el mundo nunca ha visto. Lo que él me estaba mostrando no era una posibilidad remota, no era una vaga advertencia sobre algo lejano. Era una realidad que se estaba construyendo y pocos podían verla. Las palabras de Jesús resonaron dentro de mí como un trueno silencioso, con un peso que iba mucho más allá de la comprensión humana. No solo me estaba mostrando imágenes, me estaba haciendo sentir la realidad detrás de ellas. Era como si estuviera allí, viviendo ese futuro, sintiendo de primera mano lo que significaba ser parte de ese nuevo mundo. Vi cómo el engaño tomaba forma, la forma en que todo estaba cuidadosamente diseñado para parecer inofensivo, progresista e inevitable. No fue impuesto por la fuerza, sino por la ilusión de la necesidad. El miedo, la inestabilidad y el caos se utilizaron como herramientas para empujar a la gente hacia eso. Primero crearon el problema, luego presentaron la solución, y la gente lo aceptó con los brazos abiertos, sin cuestionar, sin dudar, creyendo que estaban protegidos. Pero luego vi a los que se negaron. No eran muchos, eran pocos, dispersos, viviendo en las sombras, tratando de sobrevivir de formas que antes parecían imposibles. No podían depender del sistema porque los rechazaba. Sin la marca no había acceso a nada. No había dinero, trabajo, comunicación. Fueron aislados, obligados a vivir una vida de escasez, considerados parias dentro de la sociedad. Pero había algo diferente en ellos. Mientras el resto del mundo parecía entumecido, resignado, indiferente, aquellos que se negaron tenían algo en sus ojos que otros no tenían: conciencia. Sabían la verdad, sabían lo que habían perdido, pero también sabían lo que habían preservado. Estaban dispuestos a pagar el precio por ello. Vi cómo la persecución aumentaba. Primero, simplemente fueron vilipendiados. Los medios los pintaron de locos, extremistas, radicales que se negaban al progreso. Luego vinieron las restricciones. Fueron sacados de sus hogares, expulsados de sus comunidades, perseguidos como criminales simplemente porque no aceptaron lo que el mundo entero abrazó sin resistencia. Luego vino la violencia. Vi cómo se llevaban a rastras a personas, las llevaban a centros de reeducación y las obligaban a elegir entre aceptar la marca o afrontar las consecuencias. Lo aterrador fue que a la mayoría de la gente le parecía razonable. El mundo había sido programado para creer que lo que estaba sucediendo era necesario. La justicia ha sido reescrita, el bien y el mal han sido redefinidos, y los que se mantuvieron firmes fueron vistos como una amenaza, como enemigos de la paz. Entonces Jesús me mostró algo aún más profundo. Ese sistema no era solo una estructura física, no era solo un cambio social o económico, había algo espiritual detrás de todo. Lo que estaba sucediendo en el mundo físico era solo la manifestación de algo mucho más grande, algo invisible pero terriblemente real. Había fuerzas operando entre bastidores, manipulando, dirigiendo, preparando todo para un resultado inevitable. La marca no era solo un símbolo, no era solo un nuevo sistema de control, fue una alianza, una aceptación silenciosa de algo que selló el destino de quien lo recibió. Muchos lo aceptaron sin siquiera cuestionarlo, pero aquellos que entendieron, aquellos que vieron más allá de lo que tenía ante sus ojos, sabían que significaba mucho más que una simple elección social o financiera. Fue una decisión eterna. Sentí el peso de la revelación dentro de mí, como si cada célula de mi ser estuviera marcada por esa verdad. No fue solo una advertencia. No fue solo una visión de un futuro lejano. Era algo que ya estaba sucediendo. Jesús me hizo ver más allá de lo obvio, más allá de lo que se mostró al mundo. Detrás de cada cambio, de cada nueva tecnología, de cada charla sobre progreso y seguridad, había algo escondido, una oscura intención de la que pocos se daban cuenta. Vi mover las piezas, ejecutar un plan con precisión quirúrgica, y lo peor fue que nadie se dio cuenta. La gente seguía viviendo sus vidas,
distraída, cómoda, confiada en que tenía el control, sin saber que ya estaba dentro de la trampa. La marca era más que un símbolo, más que un sistema, más que un mecanismo de control. Era una firma, una aceptación silenciosa de algo que la mayoría nunca podría entender hasta que fue demasiado tarde. Vi cómo quienes lo recibían sufrían una transformación casi imperceptible. No fue físico. Era algo en su esencia, en su forma de ver el mundo, en su forma de sentir. No aceptaron simplemente el nuevo orden. Se convirtieron en parte de ello. Sus pensamientos cambiaron. Sus emociones fueron reprogramadas. Su percepción se ajustó para que nunca más volvieran a cuestionar. El miedo fue reemplazado por la conformidad. El deseo de libertad se borró. No se dieron cuenta de que habían perdido algo esencial. Mientras tanto, aquellos que rechazaron la marca estaban cada vez más aislados. Los vi en escondites improvisados, en lugares abandonados, sobreviviendo como podían, apoyándose unos a otros de la única manera posible. No eran débiles. Tenían algo dentro de ellos que los hacía diferentes, algo que les impedía ceder. No fue solo resistencia, fue fe. Sabían que estaban luchando por algo mucho más grande que sus propias vidas. Sabían que se enfrentaban a la mayor prueba que podían afrontar. Entonces Jesús me hizo sentir algo que no esperaba, un peso, un dolor que no era mío. Fue su dolor. No solo vio cómo sucedió todo, Él lo sintió. Cada persona engañada, cada alma perdida, cada decisión equivocada que llevó a alguien a un destino sin retorno. Él lo sintió todo. Y esa fue la parte más difícil. No se trataba solo de aquellos que se negaron y resistieron. Se trataba de los millones que aceptaron sin cuestionar. Las multitudes que caminaban hacia Él como si fuera lo más natural del mundo, sin darse cuenta jamás de que estaban siendo conducidos hacia algo definitivo. En ese momento comprendí que no se trataba solo de una cuestión de supervivencia. No se trataba solo de resistir. Se trataba de ver antes de que fuera demasiado tarde. Porque llegaría un momento en el que no habría elección, un momento en el que las puertas se cerrarían y aquellos que no habían entendido antes quedarían atrapados para siempre en algo de lo que no podrían escapar. El dolor que sintió Jesús fue indescriptible. No era solo un sufrimiento lejano, una tristeza abstracta por lo que estaba pasando. Era un peso real, algo vivo, que palpitaba dentro de él. Podía sentir este dolor recorrer todo a mi alrededor como una ola, un dolor que no venía del cuerpo, sino del alma. Era como si cada persona engañada, cada vida perdida, cada alma que se alejaba de él, fuera un corte profundo, una herida que nunca sanaba. Sintió todo al mismo tiempo, no solo lo que ya había sucedido, sino también lo que estaba por suceder. Vio a quienes pronto tendrían que tomar una decisión. Sabía cuántos serían engañados, cuántos elegirían el camino equivocado sin siquiera darse cuenta. Y ese fue el dolor que él llevó. Vi el futuro desarrollarse ante mí, y la sensación era asfixiante. El mundo siguió su curso, pero la diferencia entre quienes podían ver y quienes no podían ver se hizo cada vez mayor. Había un silencio inquietante en el aire, una especie de conformidad oscura que se apoderó de la humanidad. La gente ya no pensaba por sí misma. La estructura había sido creada tan sutilmente que creían que tenían el control, cuando en realidad ya lo habían perdido todo. La marca ya no era una elección, era la única opción. Sin ella, no eras nadie. Sin él, no existías. Pero esa no fue la parte más aterradora. Lo peor fue darse cuenta de que quienes aceptaban ni siquiera se sentían obligados. Creían que estaban haciendo lo correcto. Fue entonces cuando Jesús me mostró algo aún más profundo. La transformación interna de quienes recibieron la marca. Al principio, nada parecía diferente. La gente continuó con sus rutinas, sus actividades, sus trabajos, pero poco a poco, algo en ellos cambió. Sus ojos se quedaron vacíos, su humanidad pareció desvanecerse. Ya no cuestionaron nada. El miedo que había antes, las dudas, las incertidumbres, todo desapareció. Se volvieron obedientes, adaptados, parte de algo más grande. ¿Pero a qué costo? Esto no fue paz, fue una especie de borrado. Personalidad, pensamientos individuales, incluso espiritualidad. Todo esto se disolvió dentro del sistema. Mientras tanto, aquellos que se negaron quedaron cada vez más aislados,
siendo perseguidos y traicionados incluso por aquellos a quienes alguna vez llamaron amigos y familiares. Fue una elección que dividió al mundo. Ya no había término medio. O aceptabas o te convertías en un objetivo. Vi a personas sacadas a rastras de sus casas en mitad de la noche. Vi familias separadas. Vi a quienes intentaron resistir hasta el último momento, siendo considerados enemigos del progreso. No eran criminales. No habían hecho nada malo, pero eran una amenaza porque simplemente no se doblegaron ante el sistema. Jesús me miró una vez más, y esta vez su mirada era diferente. Había algo allí que no podía explicar. No era solo urgencia, fue un llamado, algo que sabía que no podía ignorar. Y fue entonces cuando me dio una orden. Jesús me miró con una intensidad que impregnó todo dentro de mí. No fue solo una mirada, fue un peso, una carga puesta sobre mis hombros. Fue una llamada directa. Supe, en ese instante, que lo que Él me mostró no era solo para que yo lo viera. Se suponía que debía hablar, y entonces su voz resonó dentro de mí, no como un simple sonido, sino como algo que echó raíces en mi alma. Hay que advertirles. Las palabras eran simples, pero llevaban algo mucho más grande de lo que podía entender en ese momento. No solo me estaba pidiendo que hablara, me estaba dando una misión. A nuestro alrededor, la visión del futuro todavía se estaba desarrollando. El mundo continuó su rumbo acelerado hacia lo inevitable. Cada día, cada nueva decisión, cada pequeño avance tecnológico, cada nueva ley disfrazada de progreso, todo era parte de un plan más grande, un plan que llevaba mucho tiempo en marcha. Lo que parecía modernidad, innovación, fue en realidad un camino cuidadosamente construido para llevar a la humanidad a un punto sin retorno. Y la mayoría de la gente no vio eso. Creían que eran libres, que tenían una opción, que estaban forjando su propio destino, cuando en realidad estaban siendo conducidos, paso a paso, hacia algo que nunca imaginaron. La marca era solo el último eslabón de la cadena. El verdadero encarcelamiento ya había comenzado mucho antes. Era extremadamente dependiente de la tecnología, de la constante necesidad de validación externa, de la aceptación ciega de todo lo que se imponía como verdad absoluta. La gente ya no cuestionaba, ya no buscaba respuestas por sí misma. Aceptaron todo. Y eso fue exactamente lo que hizo que la llegada de la marca fuera tan fácil y natural. Cuando llegara el momento, la mayoría simplemente aceptaría, sin resistencia, sin lucha, sin vacilación, porque ya estaban preparados para eso. Pero aquellos que se negaron, estos serían los últimos hilos sueltos, los últimos puntos de resistencia en un mundo donde la conformidad era la nueva moneda. Serían perseguidos, aislados y considerados enemigos de la paz y la estabilidad. Se verían obligados a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Acepta y vive, o resistir y afrontar las consecuencias. No habría término medio, no habría negociaciones. Jesús sabía esto, y Él quería que yo advirtiera, no generar miedo, no sembrar la desesperación, pero para que los que todavía podían ver se prepararan mientras aún había tiempo, porque el tiempo se acababa. La decisión estuvo cerca, y cuando llegara el momento, ya no habría vuelta atrás. Si este mensaje te impactó, comenta aquí, necesito saber más, y compártelo con alguien que necesite escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque seguiré revelando todo lo que vi. Tu participación hace toda la diferencia. Entonces, antes de que te vayas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Deja tu me gusta, ya que esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas, y compártelo con tus seres queridos para que ellos también puedan despertar a esta realidad. Y ahora te invito a continuar este viaje. El siguiente video ya está en la pantalla final. Haz clic y mira, porque todavía hay mucho más que necesitas saber. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y te fortalezca para los días venideros.